Bienvenidos a Margen de Medianoche. Esta noche vamos a abrir un libro que no cuenta el nacimiento de Jesús, no describe sus milagros, no relata la entrada en Jerusalén, la última cena, la crucifixión, ni el descubrimiento de una tumba vacía. En sus páginas no hay caminos recorridos por Galilea, no hay multitudes esperando junto al lago, no hay un juicio ante Pilato. Tampoco existe una historia que conduzca desde un principio hasta un final. Solo hay palabras. 114 dichos atribuidos a Jesús, colocados uno detrás de otro como piezas de un mapa cuyo dibujo completo se ha perdido. Algunos resultan familiares. Recuerdan a Mateo, Marcos o Lucas. Otros parecen proceder de una tradición paralela. Y algunos son tan extraños que, después de casi 2000 años, todavía dividen a quienes intentan comprenderlos. El texto comienza con una promesa inquietante. Quien encuentre la interpretación de esas palabras no probará la muerte. No promete la salvación por pertenecer a una institución. No comienza con una confesión de fe. No exige aceptar una historia sobre el pasado. Exige interpretar. Después, invita al lector a buscar, a desconcertarse y a maravillarse. Afirma que el reino no está únicamente en el cielo, ni llegará como un espectáculo visible. Habla de una luz escondida, de la necesidad de conocerse a uno mismo y de reunir aquello que permanece dividido. Estamos ante las enseñanzas secretas del Jesús histórico, ante una reinterpretación creada muchas décadas después de su muerte. ¿Es realmente un evangelio gnóstico? ¿Fue apartado de la Biblia porque revelaba una verdad peligrosa? ¿O su fama moderna se ha construido sobre preguntas que el manuscrito nunca pretendió responder? Para acercarnos al Evangelio de Tomás, tendremos que hacer algo más difícil que decidir si es verdadero o falso. Tendremos que escuchar cómo una comunidad cristiana antigua imaginó la voz de Jesús, comprender el mundo en el que esas palabras fueron reunidas y aceptar que un texto puede conservar recuerdos antiguos mientras los transforma al mismo tiempo. Esta es la historia del Evangelio de Tomás, el libro de las 114 palabras secretas. La historia moderna del Evangelio de Tomás no comienza en Nag Hammadi. Comienza casi medio siglo antes, entre montañas de basura acumuladas en el desierto egipcio. A finales del siglo XIX, los arqueólogos Bernard Grenfell y Arthur Jant excavaban la antigua ciudad de Oxirrinco. Durante siglos, la sequedad del lugar había conservado una cantidad extraordinaria de papiros, contratos, cartas privadas, cuentas, peticiones, obras literarias y documentos administrativos. Entre aquellos restos aparecieron pequeños fragmentos escritos en griego que contenían dichos atribuidos a Jesús. El primero fue publicado en 1897. Los investigadores reconocieron frases cristianas, pero no sabían a qué obra pertenecían. Algunas se parecían a los evangelios conocidos. Otras no encajaban en ningún texto conservado. Los fragmentos fueron catalogados como palabras de Jesús, quizá pertenecientes a una colección perdida. Con el tiempo aparecieron 3 testigos griegos diferentes, conocidos como los papiros de Oxirrinco I, 654 y 655. Sus escrituras fueron realizadas por manos distintas. Esto indicaba que no se trataba de las páginas separadas de un único ejemplar, sino de varias copias que habían circulado en la ciudad durante el siglo III. El texto tenía lectores, pero su identidad seguía oculta. Entonces, en 1945, cerca de Nag Hammadi, salió a la luz una colección de antiguos códices de papiro encuadernados en cuero. La historia exacta del descubrimiento está rodeada de versiones contradictorias
silencios y reconstrucciones posteriores. Lo seguro es que los libros terminaron llegando, poco a poco, a manos de comerciantes, estudiosos e instituciones egipcias. Uno de ellos recibió el nombre de Códice II de Nag Hammadi. Era un volumen de papiro del siglo IV. En sus páginas se copiaron 7 obras diferentes. Comenzaba con el libro secreto de Juan. Después aparecía el Evangelio de Tomás. A continuación se encontraban el Evangelio de Felipe, la realidad de los gobernantes sobre el origen del mundo, la interpretación del alma y el libro de Tomás el Contendiente. El Evangelio de Tomás ocupaba las páginas 32 a 51. Estaba escrito en copto, una forma tardía de la lengua egipcia que utilizaba principalmente letras griegas, y, a diferencia de los fragmentos de Oxirrinco, el manuscrito conservaba la obra completa. 114 dichos. En la década de 1950, el investigador Henri Charles Puech comprendió que algunos pasajes coptos coincidían con los misteriosos papiros griegos descubiertos décadas antes. El libro había aparecido 2 veces. Primero, como varias voces fragmentarias en un vertedero antiguo. Después, como una obra completa escondida dentro de un códice. La comparación reveló algo importante. El texto copto era una traducción de una obra que había circulado previamente en griego. Las versiones no siempre coincidían palabra por palabra. Algunos dichos habían cambiado durante la transmisión. Eso significa que el Evangelio de Tomás no fue una pieza inmóvil, preservada exactamente como salió de la mano de un único autor. Fue un texto vivo. Se copió, se tradujo, se corrigió y se interpretó. Los papiros griegos pertenecen aproximadamente al siglo III. El códice copto fue producido en el siglo IV. Pero las copias no nos dicen directamente cuándo se compuso la primera forma de la obra. Un libro puede ser mucho más antiguo que el manuscrito que lo conserva. También puede reunir materiales de épocas distintas. Y esa incertidumbre se convertiría en el centro de una de las discusiones más intensas sobre los orígenes cristianos. Cuando escuchamos la palabra evangelio, solemos imaginar una narración. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan personajes, lugares, conflictos y desplazamientos. Aunque cada uno organiza el material de una manera diferente, todos cuentan una historia sobre la actividad de Jesús y conducen hacia su muerte y su resurrección. Tomás no hace nada de eso. Su forma se parece más a una colección de sentencias de sabiduría. La mayoría de las unidades comienzan de una manera sencilla. Jesús dijo. En ocasiones, los discípulos formulan una pregunta. A veces aparece una breve escena. Pero el texto no intenta explicar dónde se encuentran, cuándo sucede la conversación o cómo se relaciona un episodio con el siguiente. Un sembrador lanza semillas. Una mujer esconde levadura en la masa. Un pescador encuentra un pez grande. Un pastor busca una oveja. Un mercader descubre una perla. Las imágenes recuerdan a las parábolas de los evangelios sinópticos, pero Tomás suele presentarlas sin el marco narrativo y sin la explicación que otros autores colocaron a su alrededor. Por eso, se lo denomina un evangelio de dichos o un evangelio sapiencial. La numeración de 114, logia, es moderna. El copista antiguo no escribió grandes números separando cada sección. Los investigadores dividieron el texto para facilitar su estudio. Algunas unidades contienen una sola frase. Otras reúnen preguntas, diálogos y pequeñas parábolas. Tampoco debe confundirse con el Evangelio de la infancia de Tomás. Esa es otra obra, conocida por relatos sobre un Jesús niño que realiza acciones extraordinarias y, en ocasiones,
inquietantes. El Evangelio copto de Tomás no cuenta nada sobre la infancia. Ambos escritos fueron atribuidos al mismo apóstol por tradiciones posteriores, pero no son el mismo libro. ¿Por qué llamar Evangelio a una lista de palabras? Porque, para quienes reunieron y leyeron esta obra, la buena noticia no dependía necesariamente de recordar una secuencia de acontecimientos. Podía estar contenida en la interpretación correcta de una enseñanza. El centro no es lo que Jesús hizo. El centro es lo que el Jesús viviente revela. Esa expresión aparece desde la primera línea. No se trata simplemente de Jesús como personaje del pasado. Es el viviente, una voz que continúa hablando a quien descifra sus palabras. El lector no recibe una biografía, recibe un desafío. El prólogo atribuye la recopilación a Dídimo Judas Tomás. El nombre parece extraño porque contiene una repetición. Dídimo significa gemelo en griego. Tomás procede de una palabra aramea que también significa gemelo. El personaje es, literalmente, Judas, llamado el gemelo. No debe confundirse con Judas Iscariote. En los evangelios sinópticos, Tomás apenas es un nombre dentro de la lista de los 12 apóstoles. En el Evangelio de Juan adquiere una presencia mucho mayor. Está dispuesto a acompañar a Jesús hacia el peligro. Pregunta por el camino que deben seguir. Y, después de la resurrección, se niega a aceptar el testimonio de los demás hasta contemplar por sí mismo las heridas. La tradición lo convirtió en el discípulo que duda, pero también en el discípulo que exige experimentar. En varias corrientes cristianas orientales, especialmente relacionadas con Siria y la ciudad de Edesa, Tomás llegó a ser una figura de enorme autoridad. Otros escritos, como los Hechos de Tomás y el libro de Tomás el Contendiente, también desarrollaron su identidad. Algunas tradiciones llegaron a imaginarlo como hermano gemelo de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Tomás no explica de quién sería gemelo ni afirma directamente una relación biológica. La imagen del gemelo funciona mejor como símbolo de cercanía. Tomás es el discípulo capaz de parecerse al maestro, porque comprende lo que los demás no comprenden. Esta idea aparece con fuerza en el dicho número 13. Jesús pregunta a sus discípulos con quién podrían compararlo. Pedro responde de una manera. Mateo ofrece otra descripción. Tomás se niega a definirlo. Afirma que su boca no puede expresar quién es realmente. Entonces, Jesús lo aparta y le comunica 3 palabras que el texto no revela. Cuando Tomás regresa, los demás quieren saber qué ha escuchado. Él responde que si repitiera una sola de aquellas palabras, las piedras podrían levantarse contra ellos. La escena sitúa a Tomás por encima de Pedro y Mateo, nombres relacionados con formas de autoridad que otras comunidades cristianas consideraban fundamentales. No sabemos cuáles eran las 3 palabras. Tal vez nunca existieron fuera del relato. Su ausencia es precisamente el mensaje. El secreto no puede entregarse como una fórmula pública. El lector debe reconocer que existe una comprensión que no se obtiene repitiendo definiciones. La autoridad de Tomás no procede de ocupar el primer puesto en una jerarquía. Procede de haber entendido. Eso tampoco demuestra que el apóstol histórico escribiera el libro. La mayoría de los especialistas considera que la atribución es seudónima. Un autor o un proceso editorial posterior colocó la colección bajo el nombre de una figura apostólica. Era una práctica extendida en la literatura antigua. Atribuir una enseñanza a un discípulo venerado permitía situarla dentro de una cadena de revelación. El nombre de Tomás dice al lector cómo debe acercarse al texto, no como un espectador distante, sino como alguien
que intenta convertirse en gemelo de la comprensión. Los primeros dichos funcionan como la puerta de entrada a toda la obra. El primero promete que quien encuentre la interpretación de las palabras no probará la muerte. La frase no explica qué significa morir. Puede referirse a la inmortalidad, a la liberación espiritual o a un estado de vida que comienza antes de la muerte física. Tomás deja la pregunta abierta, pero establece una condición. La vida depende de comprender. El segundo dicho describe el proceso. Quien busca no debe dejar de buscar hasta encontrar. Cuando encuentre, quedará perturbado. Después se maravillará. Y finalmente, alcanzará una forma de dominio o reposo, según la lectura de las distintas versiones. Es una secuencia extraña. Buscar, encontrar, perturbarse, maravillarse. La verdad no aparece como una respuesta cómoda. El hallazgo destruye primero la seguridad de quien busca. Solo después puede producir asombro. Esta idea resulta esencial para comprender el tono de Tomás. Sus paradojas no son defectos que deban corregirse. Están diseñadas para desorientar. El lector debe abandonar las respuestas automáticas. El tercer dicho presenta uno de los temas más famosos del libro. Si alguien afirma que el reino se encuentra en el cielo, las aves llegarán antes. Si asegura que está en el mar, los peces se adelantarán. El reino está dentro y fuera de vosotros. La frase suele reducirse a una idea moderna. Todo está en tu interior. Pero el texto dice algo más complejo, dentro y fuera. No sustituye un cielo exterior por una psicología puramente privada. Borra la frontera entre ambos espacios. El problema no es que el reino se encuentre demasiado lejos. El problema es que el ser humano no reconoce aquello que ya lo rodea y atraviesa. El dicho continúa relacionando el conocimiento de uno mismo con el reconocimiento del propio origen. Quien se conoce descubre de dónde procede. Quien no se conoce vive en pobreza, aunque posea riquezas materiales. Esta no es exactamente la idea contemporánea de autoestima. En el mundo antiguo, conocerse podía significar reconocer la verdadera naturaleza del alma, su relación con lo divino y la distancia que la separaba de las identidades impuestas por el cuerpo, la familia o la sociedad. Tomás no invita simplemente a sentirse mejor. Invita a descubrir que la identidad ordinaria es incompleta. En otro dicho, Jesús afirma que si una persona hace surgir lo que lleva dentro, eso puede salvarla. Si no lo hace surgir, aquello que permanece oculto puede destruirla. La frase es poderosa porque no define qué es ese contenido interior. Puede entenderse como conocimiento, luz, verdad o capacidad de reconocer el reino. Pero también contiene una advertencia. Lo interior no es automáticamente bueno por el simple hecho de ser interior. Debe ser revelado, comprendido y transformado. El Evangelio de Tomás convierte la lectura en una práctica. Cada dicho es una puerta. Y una puerta solo cumple su función cuando alguien la atraviesa. Uno de los símbolos más repetidos en Tomás es la unidad. Los discípulos preguntan a Jesús si entrarán en el reino comportándose como niños. La respuesta no consiste en imitar la inocencia infantil. Habla de convertir los dos en uno, de hacer que lo interior sea como lo exterior, y lo exterior como lo interior, lo superior como lo inferior. También menciona la superación de la división entre masculino y femenino. El lenguaje no describe una operación física. Intenta imaginar una identidad que ya no se encuentra fragmentada por oposiciones, interior y exterior, arriba y abajo, masculino y femenino, imagen y realidad. El ser humano vive dividido porque se identifica con una sola parte de sí mismo. Entrar en el reino significa recuperar una unidad anterior o alcanzar
una nueva forma de existencia en la que las separaciones dejan de gobernar. Esta imagen posee paralelos en diferentes corrientes del mundo antiguo. Algunos lectores la han relacionado con el relato del Génesis, donde la humanidad aparece como varón y mujer. Otros recuerdan la afirmación de Pablo de que, en Cristo, las divisiones entre judío y griego, esclavo y libre, varón y mujer, pierden su capacidad de separar. No es necesario suponer que todos estos textos dicen exactamente lo mismo. Comparten un vocabulario de transformación. Tomás vuelve a la imagen de los niños en otros lugares. El niño puede representar al ser humano antes de quedar completamente atrapado en los papeles sociales. También puede simbolizar un nuevo comienzo, alguien que todavía no ha organizado el mundo mediante fronteras rígidas. Pero la unidad no significa uniformidad. El texto no invita a borrar toda diferencia visible. Intenta liberar al lector del poder absoluto de esas diferencias. El dicho 22 se ha convertido en una de las claves para interpretar toda la obra, porque conecta el conocimiento propio con la reintegración. La salvación no aparece únicamente como perdón de una culpa. Es el final de una fractura. El ser disperso debe reunirse. El que vive dividido debe hacerse uno. Y el que busca el reino como un lugar lejano debe descubrir que la separación entre el buscador y aquello que busca forma parte del problema. Otro grupo de dichos utiliza el símbolo de la luz. Jesús habla de una luz existente dentro de una persona luminosa. Si esa luz ilumina, alcanza al mundo. Si permanece oculta, aparece la oscuridad. En el dicho 50, los discípulos reciben respuestas que parecen formar una contraseña espiritual. Si les preguntan de dónde vienen, deben responder que proceden de la luz, del lugar donde la luz llegó a existir por sí misma. Si les preguntan quiénes son, deben identificarse como hijos de esa luz. No estamos ante una descripción geográfica. La procedencia verdadera no es una ciudad, una familia o una nación. Es una realidad luminosa anterior a las identidades terrenales. El dicho 77 lleva la imagen todavía más lejos. La voz de Jesús declara: «Yo soy la luz». Después, afirma estar presente en todas partes. Quien parte un trozo de madera o levanta una piedra puede encontrarlo allí. Es una de las afirmaciones más sorprendentes del texto. La presencia divina no queda limitada a un templo, a una comunidad o a un objeto sagrado. Puede reconocerse en la materia cotidiana. Esto complica la idea de que Tomás desprecia simplemente el mundo físico. Algunos dichos hablan del cuerpo y del mundo con un tono profundamente negativo. El mundo puede compararse con un cadáver. La carne puede aparecer como pobreza frente a la riqueza del espíritu. Sin embargo, esa misma realidad material contiene señales de la luz. El texto no ofrece un sistema perfectamente coherente. Es una colección en la que pueden convivir tensiones. Quizá diferentes dichos proceden de momentos o ambientes distintos. Quizá el autor final no intentó eliminar todas sus contradicciones, o quizá la contradicción es deliberada. El mundo puede ser una prisión para quien no comprende y una revelación para quien ha aprendido a ver. La madera sigue siendo madera. La piedra sigue siendo piedra. Lo que cambia es la mirada. En Tomás, la revelación no siempre añade algo nuevo a la realidad. A veces permite reconocer lo que estaba delante de nosotros desde el principio. Aproximadamente la mitad de los dichos de Tomás posee algún paralelo en Mateo, Marcos o Lucas. El sembrador esparce sus semillas sobre diferentes terrenos. Una pequeña cantidad de levadura transforma toda la masa. El pastor abandona el rebaño para buscar una oveja perdida. El reino
se compara con una semilla diminuta capaz de producir una gran planta. Quien conoce los evangelios canónicos reconoce inmediatamente esas imágenes. Pero Tomás las coloca dentro de otro paisaje. En Mateo, una parábola puede recibir una explicación relacionada con el juicio futuro, la comunidad o el cumplimiento de una profecía. En Tomás, muchas imágenes aparecen desnudas. El lector debe decidir dónde comienza y termina su sentido. La parábola deja de ser una ilustración dentro de una historia. Se convierte en un objeto de contemplación. Otras frases se parecen a las bienaventuranzas. Los pobres y los perseguidos reciben una promesa. Quien ha sufrido puede encontrar la vida. Pero, incluso, los pasajes familiares pueden presentar cambios pequeños que alteran su significado. Una palabra diferente puede revelar que el copista utilizaba otra versión de una tradición conocida. También puede indicar que alguien adaptó deliberadamente el material. Junto a esas semejanzas aparecen frases desconcertantes. Un dicho declara bienaventurado al león que es comido por un ser humano porque llegará a ser humano. Después, lamenta al ser humano devorado por el león. Las interpretaciones se multiplican. El león puede representar las pasiones, la naturaleza animal o una fuerza que debe ser integrada. Pero el texto no ofrece una solución. Otro dicho ordena simplemente: sed transeúntes. 2 palabras bastan para construir una forma de vida. No levantar la tienda definitiva en el mundo. No confundir una etapa del viaje con el destino. No permitir que las posesiones, las categorías o las instituciones agoten la identidad. En otro lugar, Jesús afirma que quien ha conocido el mundo ha encontrado un cadáver. Es una imagen severa. No describe el mundo como creación celebrada, sino como una realidad incapaz de dar vida por sí misma. También existen afirmaciones sobre el ayuno, la oración, la limosna, el sábado y la circuncisión. Algunas parecen criticar la práctica religiosa cuando se realiza exteriormente. Otras permiten sospechar una comunidad con inclinaciones ascéticas. Los especialistas discuten hasta qué punto Tomás rechaza los rituales o pretende transformarlos. De nuevo, el libro no entrega una teología organizada en capítulos. Entrega voces. Algunas voces celebran el descubrimiento del reino en el presente. Otras aconsejan separarse del mundo. Algunas parecen cercanas al judaísmo de Jesús. Otras reflejan discusiones cristianas posteriores. Por eso, es peligroso convertir los 114 dichos en un único mensaje moderno. Tomás no es un manual de autoayuda escrito en la antigüedad. No es una defensa sencilla de que todas las religiones dicen lo mismo. Tampoco es un código secreto que pueda reducirse a una frase sobre la energía interior. Es una colección cristiana antigua, creada por personas que vivían dentro de debates sobre el cuerpo, la autoridad, la revelación y la salvación. Su extrañeza debe conservarse. Si hacemos que cada dicho confirme exactamente lo que ya pensábamos, habremos dejado de interpretar. La pregunta más discutida sobre el Evangelio de Tomás parece sencilla. ¿Cuándo fue escrito? La respuesta honesta es que no existe una fecha aceptada por todos. Tenemos un manuscrito copto del siglo IV y fragmentos griegos copiados durante el siglo III. Por lo tanto, la obra ya circulaba antes de esas copias. Pero determinar cuánto antes exige estudiar el lenguaje, las relaciones con otros textos y las formas en que una tradición oral puede cambiar. Durante una parte del siglo XX, varios investigadores defendieron que Tomás podía conservar una colección muy antigua de palabras de Jesús, quizá independiente de los evangelios canónicos.
El argumento comenzaba con su forma. Una lista de dichos parece más sencilla que una narración desarrollada. Algunos imaginaban que los primeros seguidores de Jesús pudieron reunir sus palabras antes de escribir relatos completos sobre su vida. Tomás ofrecía un ejemplo real del aspecto que podría tener un evangelio de dichos, comparable en ciertos sentidos con la fuente hipotética Q, utilizada en algunas reconstrucciones para explicar el material compartido por Mateo y Lucas. Además, algunos paralelos de Tomás parecen breves y carecen de la interpretación añadida en otros evangelios. Esto llevó a pensar que podían representar formas antiguas de la tradición. Stephen Patterson y otros investigadores han defendido que varias coincidencias pueden explicarse por recuerdos orales compartidos. Una frase breve puede viajar de una comunidad a otra sin necesidad de que un autor copie directamente un libro colocado sobre su mesa. April de Koenig propuso una historia de crecimiento por capas. Según este tipo de modelo, un núcleo temprano de dichos habría sido ampliado y reinterpretado durante generaciones. La colección final sería tardía en algunos elementos, pero conservaría materiales anteriores. Otros especialistas han llegado a conclusiones diferentes. Mark Goodacre ha argumentado que el autor de Tomás conocía los evangelios sinópticos. No se habría limitado a recibir tradiciones independientes, sino que habría abreviado, reorganizado y transformado textos ya escritos. Simon Gathercole también ha estudiado las relaciones literarias de Tomás y defiende con fuerza que el original fue compuesto en griego. Para estos investigadores, ciertos detalles no coinciden simplemente con una frase atribuida a Jesús, sino con la manera particular en que Mateo, Marcos o Lucas editaron esa frase. Si Tomás conoce las formas finales de los evangelios canónicos, una fecha muy temprana resulta menos probable. La discusión no puede resolverse contando semejanzas. Dos textos pueden parecerse porque uno copió al otro. También pueden parecerse porque ambos utilizaron una fuente anterior, o porque una frase circuló oralmente durante décadas. Incluso es posible que diferentes dichos tengan historias distintas. El recopilador pudo recibir una parábola antigua, una interpretación posterior y una sentencia creada dentro de su propia comunidad y colocar las tres en la misma obra. El orden tampoco ofrece una solución definitiva. Los dichos no aparecen al azar absoluto. A veces, una palabra conduce hacia la siguiente. Luz llama a luz. Reino llama a reino. Uno llama a dos. Esta organización por palabras asociadas era una técnica útil para memorizar y ordenar colecciones, pero ese sistema puede aplicarse tanto a materiales antiguos como recientes. La posición más prudente distingue entre la fecha de cada tradición y la fecha de la recopilación final. Algunas palabras paralelas a los evangelios sinópticos pueden conservar recuerdos muy antiguos. Otras reflejan debates del cristianismo del siglo II. El libro que conocemos probablemente atravesó un proceso de transmisión y edición. No cayó del cielo convertido ya en 114 unidades perfectas. Esto impide presentar a Tomás como el evangelio más antiguo demostrado por la arqueología, pero también impide descartarlo como una falsificación sin interés. La pregunta histórica no es si todo el libro procede directamente de Jesús o si ninguna línea tiene valor. La pregunta debe formularse dicho por dicho. ¿Qué tradición utiliza? ¿En qué lengua tomó forma? ¿Qué relación mantiene con otros evangelios? ¿Qué intereses revela su redacción? Tomás no ofrece una respuesta fácil, porque su propia existencia pertenece a un mundo en el que las palabras de Jesús
eran recordadas, copiadas y reinterpretadas al mismo tiempo. El Evangelio de Tomás suele presentarse como el más famoso de los evangelios gnósticos. La etiqueta es útil, pero puede engañarnos. Tomás fue encontrado dentro de un códice que contiene obras claramente relacionadas con mitologías gnósticas. El libro secreto de Juan describe una divinidad suprema, la caída de Sofía, el nacimiento de un creador inferior y el gobierno de los arcontes, la realidad de los gobernantes y sobre el origen del mundo desarrollan cosmologías semejantes. Tomás comparte algunos temas compatibles con esos textos. Insiste en el conocimiento que salva. Habla de un origen luminoso. Contrasta el espíritu con el cuerpo y en ciertos dichos presenta el mundo de manera negativa. Valora una revelación que no todos comprenden. Sin embargo, no cuenta la historia de Sofía. No menciona a Yaldabaoth. No describe al demiurgo, los arcontes, ni una sucesión de eones dentro del pleroma. No afirma claramente que el universo material fuera creado por un dios inferior. El sistema mitológico que normalmente asociamos con el gnosticismo está ausente. Esto ha llevado a numerosos especialistas a cuestionar que el libro deba clasificarse como gnóstico sin más explicaciones. Encontrar dos obras dentro del mismo códice demuestra que alguien quiso copiarlas juntas. No demuestra que ambas nacieran en la misma comunidad ni que posean exactamente la misma teología. Una biblioteca puede reunir textos distintos. También debemos recordar que gnosticismo es una categoría moderna utilizada para agrupar movimientos antiguos diversos. En los primeros siglos no existió necesariamente una única iglesia gnóstica, con un credo universal y una lista cerrada de libros. Había maestros, escuelas, comunidades y redes que combinaban elementos cristianos, judíos, platónicos y mitológicos de maneras diferentes. Tomás puede describirse como un texto de orientación sapiencial, ascética o esotérica. Puede haber sido leído por cristianos que también valoraban obras gnósticas. Algunas partes permiten interpretaciones gnósticas sin contener una cosmología gnóstica completa. La respuesta más rigurosa no cabe en una palabra. Tomás no es simplemente un evangelio canónico con algunas frases eliminadas. Tampoco es el relato de la creación gnóstica reducido a 114 sentencias. Ocupa un territorio fronterizo. Y quizá esa posición explique parte de su fascinación. Se parece lo suficiente a los evangelios conocidos para resultar familiar. Se diferencia lo suficiente para obligarnos a mirar de nuevo. Una de las diferencias más comentadas entre Tomás y otras tradiciones cristianas es su forma de hablar del reino. En los evangelios canónicos existen afirmaciones sobre un reino presente y también expectativas futuras. Tomás desplaza con fuerza la atención hacia el descubrimiento actual. En el dicho 113, los discípulos preguntan ¿cuándo llegará el reino? Jesús responde que no vendrá, mientras las personas lo esperan como un acontecimiento visible. Nadie podrá señalar un lugar y anunciar que está aquí o allí. El reino está extendido sobre la tierra, pero los seres humanos no lo ven. La frase resume gran parte de la visión de Tomás. La revelación no consiste en transportar al discípulo hasta una realidad completamente ausente. Consiste en despertar su percepción. El mundo ordinario está cubierto por ignorancia. La transformación permite contemplar una dimensión que ya se encuentra presente. Esto no significa necesariamente que el autor negara toda esperanza futura. Una colección puede conservar diferentes expectativas, pero el peso del texto recae sobre él ahora. El momento decisivo llega cuando el oyente comprende.
La resurrección tampoco recibe una narración. No hay mujeres entrando en una tumba, ni discípulos encontrándose con Jesús después de su muerte. El prólogo habla del Jesús viviente, y esa voz trasciende la cronología. Para Tomás, la vida no depende de reconstruir el momento exacto en que se abrió una tumba. Depende de escuchar la palabra viviente en el presente. Esta diferencia tuvo consecuencias profundas. Las comunidades que construyeron su identidad alrededor de la muerte y resurrección de Jesús podían considerar insuficiente una colección que casi no hablaba de esos acontecimientos. Tomás, por su parte, sugiere que repetir una historia sin comprender sus palabras tampoco produce vida. No necesitamos convertir esta tensión en una guerra entre verdad y mentira. Muestra dos formas de organizar la memoria de Jesús. Una cuenta lo que sucedió. La otra reúne lo que debe ser interpretado. Desde que el texto completo se hizo conocido, algunos investigadores lo llamaron el quinto evangelio. La expresión no significa que deba añadirse automáticamente al Nuevo Testamento. Indica su importancia para estudiar las múltiples formas en que los primeros cristianos recordaron a Jesús. ¿Conserva palabras auténticas? La respuesta vuelve a depender de cada dicho. Cuando Tomás comparte una parábola con fuentes independientes, puede ayudarnos a reconstruir la circulación de esa tradición. Una versión breve no es necesariamente la más antigua, pero merece ser comparada. Cuando un dicho utiliza preocupaciones o vocabulario propios de una época posterior, su relación directa con el Jesús del siglo I resulta menos probable. Los historiadores no poseen una grabación con la que comparar los textos. Trabajan con memoria transmitida. Incluso los evangelios canónicos fueron escritos décadas después de los acontecimientos que narran. Cada autor seleccionó, organizó e interpretó sus materiales. Tomás participa del mismo gran proceso, aunque probablemente desde un momento, una comunidad y una intención diferentes. Su ausencia de una pasión no demuestra que su autor desconociera la crucifixión. Una colección de proverbios sobre Sócrates tampoco necesita narrar su muerte para saber qué ocurrió. Pero el silencio revela que considera central el recopilador. No es la biografía de Jesús, es la capacidad de sus palabras para transformar al oyente. Tomás resulta valioso, aunque ninguno de sus dichos exclusivos pudiera atribuirse con seguridad al Jesús histórico. Nos mostraría cómo algunos cristianos de los siglos posteriores querían escucharlo. ¿Qué preguntas le formulaban? ¿Qué tipo de maestro necesitaban? ¿Y qué formas de autoridad estaban dispuestos a desafiar? Un texto antiguo no solo es importante cuando funciona como una ventana transparente hacia un acontecimiento anterior. También puede ser un espejo de la comunidad que lo preservó. Tomás es ambas cosas, una posible ventana hacia tradiciones antiguas y un espejo de cristianos que convirtieron esas tradiciones en un camino de interpretación. El Evangelio de Tomás termina con su pasaje más polémico. Simón Pedro pide que María abandone el grupo, porque, según él, las mujeres no son dignas de la vida. Jesús no acepta su expulsión. Responde que la guiará para hacerla masculina, de modo que pueda convertirse en un espíritu viviente. El dicho concluye afirmando que la mujer que se haga masculina entrará en el reino. Es imposible escuchar estas palabras sin sentir la distancia que nos separa del mundo antiguo. También es un error fingir que el problema desaparece mediante una traducción cómoda. El lenguaje utiliza lo masculino como símbolo de una condición superior. Dentro de muchas culturas antiguas, el varón
era asociado con plenitud, razón, actividad y autoridad, mientras lo femenino era presentado como pasividad, debilidad o falta. El dicho participa de ese universo jerárquico. Algunos investigadores lo interpretan como una expresión claramente misógina. Desde esta perspectiva, María puede permanecer, pero solo cuando deja atrás aquello que el texto identifica con lo femenino. No existe una igualdad real porque el modelo de humanidad continúa siendo masculino. Otros estudiosos leen el pasaje junto al dicho 22, donde masculino y femenino deben hacerse uno. La transformación no describiría un cambio de sexo, sino la superación espiritual de las divisiones. María no sería expulsada, y la respuesta de Jesús corregiría a Pedro al incluirla dentro del camino hacia la vida. También se ha propuesto que el dicho 114 pudo añadirse en una etapa tardía o que conserva un debate específico sobre la presencia de mujeres dentro de una comunidad. No existe una solución aceptada por todos. Las interpretaciones simbólicas ayudan a comprender el vocabulario de unidad del libro, pero no deberían borrar la desigualdad presente en la imagen. Incluso cuando un autor antiguo pretende trascender el género, puede hacerlo utilizando categorías que sitúan un género por encima del otro. María ocupa una posición reveladora. Pedro intenta excluirla. Jesús impide que la expulsión sea la última palabra, pero la inclusión se formula mediante una transformación hacia lo masculino. La tensión no debe ocultarse. Nos recuerda que los textos antiguos no fueron escritos para confirmar todos nuestros valores. Pueden desafiar una jerarquía y conservar otra dentro de la misma frase. El final también conecta a Tomás con otros evangelios no canónicos. En el Evangelio de María, Pedro duda de que Jesús pudiera haber comunicado una revelación especial a una mujer. Leví interviene para defenderla. En Tomás, Pedro vuelve a aparecer como la voz que cuestiona la presencia femenina. Estas escenas no registran necesariamente discusiones históricas entre los apóstoles reales. Utilizan nombres apostólicos para representar conflictos posteriores sobre autoridad, revelación y liderazgo. Pedro puede simbolizar una autoridad pública y masculina. María representa la posibilidad de recibir conocimiento sin depender de esa jerarquía. Tomás representa al intérprete que comprende el secreto. El libro termina sin resolver completamente el conflicto. Quizá, por eso, continúa obligándonos a discutirlo. Una explicación popular imagina que el Evangelio de Tomás fue retirado de la Biblia durante una reunión secreta. Según esta historia, las autoridades conocían el verdadero mensaje de Jesús, eligieron 4 evangelios convenientes y destruyeron los demás para conservar su poder. La formación del Nuevo Testamento fue más larga y menos cinematográfica. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ya circulaban ampliamente durante el siglo II. Diferentes comunidades los leían en el culto, los comentaban y los intercambiaban. Ireneo de Lyon defendía hacia finales de ese siglo que los evangelios con autoridad debían ser 4. Eso no significa que existiera desde el primer día una lista cerrada aceptada por todos. Algunas iglesias valoraban libros que otras rechazaban. Hubo dudas sobre obras que finalmente entraron en el canon y lecturas apreciadas que terminaron fuera. El proceso dependió de varios factores: la antigüedad atribuida a un texto, su relación creíble con los apóstoles, su difusión entre comunidades diferentes, su uso litúrgico y su compatibilidad con la regla de fe que las redes episcopales estaban consolidando. Tomás tenía dificultades en varios de estos terrenos. Su atribución al apóstol
no podía demostrarse mediante una memoria biográfica aceptada ampliamente. Su forma y algunas de sus enseñanzas se apartaban de los relatos utilizados por las iglesias mayoritarias. No concedía a la muerte y resurrección de Jesús el lugar central que ocupaban en la predicación apostólica, y parece haber circulado de una manera más limitada. Autores antiguos conocieron el nombre de un Evangelio de Tomás y lo relacionaron con literatura rechazada. Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, lo colocó entre obras consideradas heréticas, aunque no siempre podemos demostrar que cada escritor antiguo tuviera exactamente el mismo texto que conservamos hoy. No fue necesario convocar un consejo para eliminar cada ejemplar. Los libros sobrevivían cuando alguien pagaba el material, dedicaba horas a copiarlos y enseñaba a una nueva generación que merecían conservarse. Un texto que dejaba de copiarse moría lentamente. El papiro se rompía. La humedad destruía las fibras. Las lenguas cambiaban. Las comunidades desaparecían. El Evangelio de Tomás no fue descubierto dentro de una biblioteca secreta de Roma. Sobrevivió en Egipto porque alguien copió una traducción copta dentro de un códice y porque las condiciones del desierto permitieron que ese códice llegara hasta nosotros. Su exclusión del canon no demuestra que todas sus palabras sean falsas. Su recuperación tampoco demuestra que sea el Evangelio original suprimido por una conspiración. Canon e historia no son exactamente la misma pregunta. Una comunidad religiosa decide qué libros expresan su fe. Un historiador pregunta cuándo fueron escritos, qué fuentes utilizaron y qué revelan sobre sus lectores. Tomás puede no ser canónico y continuar siendo indispensable para comprender la diversidad del cristianismo antiguo. El prólogo llama secretas u ocultas a las palabras pronunciadas por el Jesús viviente. ¿Qué significa secreto en este contexto? No necesariamente que un poder político hubiera prohibido leerlas. En las corrientes filosóficas y religiosas antiguas, una enseñanza podía considerarse secreta porque estaba reservada para discípulos preparados, porque utilizaba símbolos o porque su significado no era evidente para todos. El secreto podía estar escrito a plena vista. Dos personas escuchaban la misma frase. Una oía una parábola. La otra reconocía una enseñanza sobre su origen y su destino. El dicho 13 representa esta idea mediante las 3 palabras que Jesús comunica a Tomás y que nunca se revelan al lector. La ausencia obliga a buscar. Si el texto imprimiera la contraseña, el misterio quedaría reducido a información. Pero Tomás presenta el conocimiento como transformación. No basta con saber que el reino está dentro y fuera. Hay que percibirlo. No basta con repetir que los dos deben hacerse uno. Hay que dejar de vivir dividido. No basta con pronunciar que la luz está en todas partes. Hay que reconocerla bajo la madera y la piedra. Esta diferencia ayuda a entender por qué el texto continúa fascinando a lectores modernos. Vivimos rodeados de información. Podemos acceder en segundos a traducciones, fotografías del manuscrito y comentarios académicos. Pero acumular datos no garantiza comprender. El Evangelio de Tomás convierte esa distancia en el centro de su mensaje. La palabra está disponible. El significado permanece oculto. Sin embargo, esta dimensión espiritual no debe utilizarse para proteger cualquier interpretación frente a la crítica. Afirmar que solo los iniciados pueden entender un texto puede convertirse en una manera de evitar las preguntas históricas. Podemos respetar el misterio y al mismo tiempo investigar el manuscrito. Podemos explorar una lectura interior y reconocer que el libro fue compuesto por seres humanos dentro de circunstancias concretas.
La historia no destruye el símbolo, le devuelve profundidad. Después de recorrer el Evangelio de Tomás, podemos responder algunas preguntas. Sabemos que la copia completa fue escrita en copto durante el siglo IV y que existieron versiones griegas anteriores. Sabemos que el libro reúne 114 dichos, muchos relacionados con tradiciones presentes en Mateo, Marcos y Lucas. Sabemos que no cuenta la vida, la muerte ni la resurrección de Jesús. Sabemos que atribuye su autoridad a Judas Tomás, el gemelo, aunque no existen razones suficientes para identificar al apóstol histórico como autor material. Sabemos que su datación y su relación con los evangelios canónicos continúan siendo discutidas, y sabemos que la palabra gnóstico no explica por sí sola todo su contenido. Pero las preguntas más importantes permanecen abiertas. ¿Qué significa conocerse a uno mismo? ¿Puede una persona poseer una verdad sin haber sido transformada por ella? ¿El reino es un acontecimiento futuro o una realidad que no sabemos ver? ¿La unidad exige borrar las diferencias o aprender a vivir sin convertirlas en prisiones? ¿Cuánta parte de nuestra identidad procede de nosotros y cuánta ha sido entregada por el mundo? Tomás no responde mediante una doctrina sistemática. Responde devolviendo la pregunta al oyente. Tal vez esa sea la razón de que el libro haya sobrevivido con tanta fuerza en la imaginación moderna. No permite permanecer completamente fuera. Cada interpretación revela algo del texto, pero también revela algo del intérprete. Quien busca una conspiración encontrará palabras prohibidas. Quien busca una religión interior encontrará conocimiento de uno mismo. Quien estudia la historia encontrará una colección compleja, transmitida entre lenguas y comunidades. Quien busca al Jesús histórico encontrará tradiciones que deben ser examinadas una por una. Y quien espera una respuesta definitiva, quizá encuentre precisamente aquello que prometía el segundo dicho. Primero, perturbación. Después, asombro. El Evangelio de Tomás no reemplaza a los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Tampoco necesita hacerlo para ser importante. Su valor se encuentra en haber conservado otra forma de escuchar a Jesús. Una voz sin paisaje, sin nacimiento, sin tumba. Una voz compuesta únicamente por palabras que esperan ser interpretadas. Quizá las palabras no fueron secretas porque alguien consiguiera esconderlas. Quizá fueron secretas porque siempre estuvieron demasiado cerca, dentro y fuera, extendidas sobre la tierra. Y, como afirma el propio texto, los seres humanos no las veían. Esto ha sido margen de medianoche. Si este viaje por el Evangelio de Tomás te ha resultado interesante, puedes compartir el vídeo, suscribirte y acompañarnos en los próximos documentales sobre los textos que quedaron al margen de la historia. Y ahora, la pregunta queda para ti. ¿Crees que el Evangelio de Tomás conserva una enseñanza auténtica de Jesús, una reinterpretación posterior o algo que participa de ambas posibilidades? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima medianoche.